Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos en nuestro estudio hablando precisamente de historia, de anécdotas, de efemérides. Está con nosotros don Antonio Mariscal Trujillo. Hemos estado hablando un poquito de todo, ¿verdad? Hemos hecho ahí una mezcolanza, como dijiste, Hans, de historia, porque es que lo bueno que tienen las tertulias literarias, ¿verdad, Antonio?, es que te llevan a hablar un poco de todo. Tú me has comentado que eres fundador de esas, bueno, de esas tertulias todavía. Bueno, yo fundé una tertulia que se llamaba Noches Jerezanas, que la fundamos en 1986 y ha pervivido durante 25 años. Pues igual que las revistas literarias de antaño, que parece que se han perdido y que hoy todavía, bueno, en algunos puntos todavía se siguen editando, esas tertulias, esas revistas literarias, que debe de ser importante para el conocimiento de todos. Hablando de tertulias, tengo un libro sobre la mesa que es La Tertulia Española, que es una publicación tuya ante tu amplia bibliografía, y tenemos parte aquí encima de la mesa. La Tertulia Española, sus orígenes y tradición en la provincia de Cádiz. Háblanos un poquito de esa tertulia y cómo se origina y surge el libro, surge el trabajo. La tertulia yo creo que es una institución tan netamente española como puede ser la mantilla, el botijo o el gazpacho. Es un arte, una tertulia, hay una cosa que hablar, charlar, y otra cosa conversar. La tertulia, yo creo que en España, creo que no ha habido ni un solo pueblo donde no haya habido en su casino, o en la rebotica, o en el salón parroquial, una tertulia. Ha sido una institución española que ha difundido la cultura, porque además, en una tertulia, el médico transmite sus conocimientos al cura, el cura su filosofía al veterinario, el labrador sus conocimientos al abogado, y entonces todo esto, la cultura se funde en un crisol. Pienso que el conversar, que es un arte, y sobre todo hoy, que yo cuando oigo las tertulias estas de la radio, de la televisión sobre todo, a veces me horrorizo. Sí, eso me horrorizo. Y no comprendo como un señor que no tiene a lo mejor ni la más remota idea, solamente que está metido en la política, de cierta cosa, es capaz de rebatirle a un profesor que hace una tesis doctoral sobre este tema, y le rebate y trata de dejarlo a la altura de un zapato. Yo me horrorizo. La tertulia es el arte de saber oír y de saber transmitir tu idea a otro. Y sobre todo hoy, cuando se impone la especialización profesional. Yo recuerdo una cosa que leía una vez de un matrimonio norteamericano, eran médicos, y lo invitan a una cena a otro matrimonio. Entonces le pregunta él a ella, bueno, ¿y esta gente quiénes son? Mira, los dos son profesores de literatura en la universidad. Y entonces dice ella, entonces, ¿de qué vamos a hablar? O sea, porque los médicos no más que sabían hablar de medicina, y los profesores de geografía nada más que sabían hablar de geografía. Dice, esto va a ser aburridísimo. Claro, entonces, esta especialización profesional, Santiago Ramón y Cajal tiene un librito muy curioso que se llama Charlas de Café. Santiago no solo era un científico, también era un humanista, ¿no? Y dice que en aquella época, que la superespecialización nos hacía caer, sea poco más o menos, a la condición degradante de intestino voraz, la palabra que decía. Entonces, hoy en día yo creo que las tertulias, si vamos al principio, su origen o su esplendor lo tuvo en la época de las Cortes de Cádiz, Cádiz rodeada por los franceses, que supo resistir al ejército más poderoso del mundo, y además sin un herido, y que además no solo resistió, sino que además se reían de los franceses con tanguillos y coplas desde la muralla. Lo estaba pensando ahora mismo. Desde la muralla. Ahí
la invasión napoleónica barrió hacia Cádiz a todo lo intelectual, todo lo noble y todo lo mejor que había en España, y se queda concentrado en Cádiz. Cádiz queda entonces la capital de España. Allí estuvieron los políticos, las cortes, los diputados, los representantes de América, de las colonias americanas, y allí se inician una serie de tertulias. Casi siempre estaban, el anfitrión era una mujer, la más famosa fue Frasquita Larrea, madre de Cecilia Bordefaber, muy ligada a Sanlúcar de Barrameda, porque aquí escribió Cecilia, Ferdinand Caballero, ¿no? Es un nombre literario, escribió muchas de sus obras. Frasquita Larrea era una tertulia de corte conservador, sin duda alguna. Pero luego había otras, por ejemplo la de doña Margarita López de Morla, de corte liberal o progresista, o como quiera llamarle. Estaba la de la Marquesa de Pontejo, había muchas tertulias de estas. Y allí pues este fenómeno cultural arraiga, y cuando los franceses son expulsados de nuestro suelo patrio, pues claro, las cortes y el gobierno se traslada a Madrid, y en Madrid pues continúan con esta costumbre, y llegamos luego a conocer digamos, pues, que han sido famosas, ya más recientes, como las tertulias del Café Gijón, del Café de Levante, donde yo creo que no había un solo intelectual en Madrid que no asistiera a una de estas tertulias, desde Matajari incluso, que asistía a una, hasta Federico García Lorca, Ramón y Cajal, prácticamente todos los literatos. La generación del 98 está toda ligada, y la generación del 27 también exactamente igual. Pero además, como te decía antes, no creo que quedara ni un pueblo en España que no tuviera su tertulia de café por las tardes. Además, perdón Antonio que te interrumpa, hay un dato muy significativo, y es, por ejemplo, en Cádiz, que es esa madre de la tertulia, cómo se va después yendo al papel, porque es un sitio donde, gracias a esa libertad de prensa, a las cortes, todo lo que surge en ese movimiento de libertades que se origina en Cádiz, y se ve también, aparte, ya no solo en las tertulias que se va haciendo en cada barrio, sino también en la publicación de diversos periódicos de tendencia totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. El Pícaro con Sisín, el Robespierre español, el Duende del Cafetín, el Conciso, el Diario Mercantil. Parece que van a la paz, ¿verdad? Sí, no, claro. Era gente de elevada cultura. Entonces, ante una elevada cultura, la mente está muy abierta. Claro. Todo. Tú puedes ser conservador, pero si tu mente está abierta, sabes que también hay un aspecto social, si no quieres llamarle socialista, a mí lo que terminan ista, hasta los futbolistas no me gusta, soy partidario de él, un aspecto social de la cual no se puede prescindir, es la base, ¿no? Es la base. Luego ya tú verás si es mejor una economía controlada por el Estado o una economía liberal. Bueno, a uno le va bien y a otro le va mal. Claro. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero vamos, la base social sí que hay que tenerla. Entonces, luego llegó una época, ¿no? En Jerez hubo varias tertulias en los años 40 y tal. Pues claro, la única manera de poder reunirse era en un café. Claro. Y charlar de cosas que no estuvieran prohibidas y que no la escuchara uno de la brigada social. Entonces, pues hubo tertulias de torero, de flamenco, hubo varias. Pero luego llegó un momento de que prácticamente desaparece. Porque irrumpe la televisión, irrumpe el cochecito, y cambian las formas de vida. Antes la gente terminaba y al café a tomar su cafelito y a charlar con los amigos, al casino, sobre todo en los casinos, ¿no? En Jerez había 5 casinos. Y en cada uno había varias tertulias. Luego las vorágines de la vida pues ya lo va impidiendo, y ya se van cambiando los usos y van desapareciendo, pero llegan los años 80, años 60 y tanto, y parece que se mira para atrás y dice, bueno, es que estamos olvidando
tradiciones, estamos olvidando cosas, por ejemplo. Olvidaron, por ejemplo, en Jerez las zambombas, las famosas zambombas. Esas llegaron a desaparecer completamente. Y en el año 80, 85, por ahí, la gente se para, miran atrás y esto hay que rescatarlo. Claro. Igual ocurrieron con las tertulias. Y empiezan a nacer numerosas tertulias. Claro. Numerosas tertulias, tanto en Jerez como en otras ciudades, vamos, Jerez poco lo tenemos más cerca, pero esto es común, vamos. O sea, por ejemplo, lo que yo hablo ahí de las tertulias en la provincia de Cádiz, pues sería aplicable, vamos, salvo los orígenes, ¿no? Aplicable a cualquier otra ciudad, incluso aquí en San Lucas, aquí hubo varias tertulias famosas, ¿no? Por ejemplo, una que se reunía en la Plaza del Cabildo, que se llamaba... Bueno, estaba el Ateneo, las tertulias del Ateneo, las tertulias del Círculo de Artesanos. Había una tertulia sevillana también, había varias. Incluso había algunas tertulias masónicas que estaban situados por la calle de Santo Domingo, la comercial calle de Santo Domingo. Ahí todavía hay tema que escarbar ahí. Pero, yo digo, es un ejercicio, yo creo que sano, muchas tertulias quizás harían cambiar muchas mentalidades radicales. Y sobre todo, tertulias con el móvil apagado, directamente. Sí. Sí, porque ahora vemos las tertulias de la gente joven y los ves tú en un bar y en vez de hablar entre ellos, pues están todos con el aparatito, hablan otra vez del aparatito. Exactamente. Y Antonio, cambiando un poquito de conversación, otro trabajo interesante que tuve la opción de ojear en su momento, no lo pude leer, sí lo tuve la opción de mirarlo en tu página, seguí algunas cosillas, fue la sanidad en Jerez. 1800-1975. Me parece también un tema muy interesante, ¿no? La sanidad, me imagino que a principios del siglo XIX sería penosa, la edad el índice de mortalidad sería enorme, las epidemias, la peste, la malaria y todo lo que podría existir. Bueno, ¿cómo surge este trabajo? ¿Cómo surge ese libro? ¿Y qué me puedes dar alguna pincelada? Sobre el tema sanitario ha habido algunas publicaciones monográficas, pero yo quería hacer un recorrido por la sanidad desde el año 1800, es cuando la famosa epidemia de fiebre amarilla, hasta el cierre del hospital municipal, con lo cual se acaba una época de la sanidad. Ya entra los hospitales de la Seguridad Social, ya cambia totalmente esto. Y yo creo que es la única vez que se ha historiado la sanidad de Jerez, de una forma modesta, sencilla, tampoco sin querer profundizar, porque mis libros son libros de divulgación. A mí cuando me dice, Antonio Mariscal es historiador, ¿no? Yo soy divulgador de la historia. Sí, pero bueno, esa divulgación siempre va de la mano de la historia. Porque... No, pero creo que todavía no he conseguido ese título. No. Y muchas veces ni el de escritor. Entonces, pues, ahí se puede hacer una visión, efectivamente. En cuenta el mundo sufrió mucho con las epidemias de la historia. Hay que tener en cuenta que si creemos en Dios, y si no como tú quieras llamarle, cuando Dios creó el mundo, creó el hombre, los animales, las plantas y también las bacterias y los virus. Y esto ha mantenido controlada a la población del mundo hasta el siglo XX, que descubrimos los antibióticos ¿Y por qué? Bueno, pues, yo muchas veces lo comparo, es que si nosotros ahora mismo tú haces un frotis en la amígdala, pues seguro saber que está filococo, estreptococo y todas las clases de gran positivo, gran negativo, lo que tú quieras. Y conviven perfectamente, tiene unas defensas que los van manteniendo a raya, y ahora llega un momento que por causa de estrés, lo que sea, las defensas se disminuyen y las bacterias aumentan, entonces viene la fiebre, pero vienen más defensas y se va controlando siempre. ¿Qué pasa si tú quitas esas defensas? Las bacterias proliferan y acaban con la persona. Esto le está pasando a nuestro mundo. Hemos destruido, y es lícito hacerlo, o sea que no estoy hablando, es lícito hacerlo y que se investigue y que cada vez la vida sea más larga y cada vez se acaben con más enfermedades. Pero el huésped de la Tierra pues está creciendo de forma exponencial y solo con los detritus
es capaz de destruirla. A mí me hace gracia cuando hablan, es que la contaminación de los coches. Bueno, una persona respirando emite a la atmósfera tanto CO2 como un todoterreno andando 5 kilómetros. Ahora emite ese CO2, multiplícalo por una de la población mundial, está en 1.800 millones de habitantes aproximadamente. Pero es que dentro de 30 años, 40 se duplicará. Al final acabaremos, nosotros que somos las bacterias de porque nos estamos comportando como bacterias asesinas, terminaremos por destruir el huésped que nos ha acogido a través de millones de años. Pero entonces piensa, Antonio, que es algo cíclico, que es algo que debe de ocurrir así. Bueno, es algo que tenemos que luchar contra ello, pero es que lo que me refiero es que hemos roto el equilibrio. Hemos roto el equilibrio. El hombre ha roto el equilibrio. Y bueno, y la población sigue aumentando. ¿Tú te imaginas que América no hubiera existido? Que en vez de que hubiera sido el non plus ultra, no hay más allá. Hoy en día el resto de la población mundial estaría hacinada. Claro. Porque los 200 millones de habitantes que tiene Estados Unidos no son de Norteamérica. Son descendientes de los que vinieron de Europa, ¿cierto? Y los 100 millones de México. Sí, países como Brasil, ¿no? Estaríamos totalmente hacinados entre Europa y Asia. En fin, hoy habrá que descubrir otro planeta, digo yo, ¿no? Claro, es que es lo que tú dices. Todo esto es muy complicado. Esto además también hace elucubraciones y ucronías, ¿no? No sé. Pero bueno, me he desviado un poquito del tema del que nos traía. No, pero bueno, se trataba, como vuelvo a decir, lo bueno que a mí me gusta este formato de programa, Antonio, por eso mismo, porque, bueno, sobre la mesa tenemos una amplia bibliografía suya. Tienes como, no sé si son 10 libros en el mercado, ¿no? Has publicado 10 libros. No, 10 títulos, sí. 10 títulos, aparte, bueno, artículos de revistas literarias, en prensa, en radio, televisión. Podríamos hablar perfectamente de todo eso. Pero ¿sabes lo que estoy pensando? De que como es tan interesante todo y que yo por suerte cada lunes me dispongo a abrir mi café y volver a retomar la tertulia, me encantará volver a tenerte y volver a seguir analizando todo este trabajo que tenemos encima de la mesa. Cuando tú quieras. Para mí será un auténtico placer. Pero yo antes de marcharme, todavía tenemos algunos minutos. Hay un tema muy simpático y vamos a aparcar un poco la literatura, vamos a aparcar un poco la historia, el anecdotario. Las relaciones sociales hoy con las páginas de Facebook, ¿verdad? Las redes sociales que son tan importantes también para la comunicación, para otro tipo de comunicación, mal llevada a la práctica o bien llevada a la práctica, el que tiene su página y publica sus artículos y su trabajo, su investigación, que es muy loable, ¿verdad? Precisamente eres uno de los fundadores y uno de los administradores de Cosas Jerezanas que se han perdido con el tiempo. Sí. Es un grupo de Facebook que tiene 20.600 seguidores. 20.600 seguidores. Es una auténtica pasada, ¿verdad? Congregar a gente de todo el mundo en torno a la cultura, a la historia, a la efeméride, a la fotografía, etcétera, etcétera, de Jerez de la Frontera. ¿Cómo surge ese proyecto, Antonio? ¿Y cómo se mantiene, cómo se puede mantener un grupo con 20.000 personas? El proyecto lo hace mi hijo Antonio, mi hijo el mayor. Pues que un día, pues tomándose con unos amigos media botellita de vino en un tabanco, dice, estas son cosas que ya se han perdido. Porque antes la verdad era muy corriente, salía del trabajo, 2 o 3 y se tomaba media botellita de vino antes de ir a casa. Y se le ocurrió hacer la página. Él tiene una empresa que trabaja a través de las redes, ¿no? Y bueno, ya empezó, yo me puse administrador y bueno, hoy tenemos 7 administradores, pues hay que dar cuenta que es una cantidad de gente que hay que estar siempre observando, porque en un momento determinado llega lo que llaman los ornitorrincos, y empiezan a meter la pata y a decir lo que no deben, o a insultar, bueno, porque tú sabes que hay gente para todo. Exactamente. Entonces hay que estar esto pendiente. Pero para mí lo más importante que tiene esta página, haciendo un paréntesis,
Yo sigo también otra página llamada San Lucas en el Recuerdo. Sí, correcto. Esa la sigo también. Bueno, pues lo más importante que tiene la página son dos cosas. Bueno, tres. Lo primero, que se ha convertido en un medio de difusión de la cultura jerezana, de su historia. Un medio en el cual podemos tener en el archivo 4 o 5 mil fotografías del Jerez antiguo, fotos que a lo mejor se hubieran perdido, porque a lo mejor una de ellas estaba en el álbum del abuelo de un seguidor que acogió la escaneado y la ha puesto, pero que a lo mejor el hijo de este seguidor hubiera tirado el álbum, Claro. y se hubieran perdido. Y sobre todo hay una vez que es un nexo de unión entre Jerez y los jerezanos de la diáspora, porque ahí tenemos personas que viven en Australia, Claro, que viven en Japón, que viven en Estados Unidos, que viven en Sudáfrica, que viven en Brasil, y están todos los días, acuden, pincha su Facebook en cosas jerezanas y están al día y al tanto de cosas, algunas actuales y otras pasadas. Y muchos recuerdan sus tiempos, de su niñez. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo un libro que, la verdad, me conmovió. Es un libro sobre la Cartuja de Jerez. Este libro salió de Jerez en los años 40, cuando su propietario se fue con su familia a Cataluña, a Tarragona. Una de sus hijas, pasado el tiempo, se casó con un alemán. Se fue a Alemania. Y al cabo de 70 años, esta señora, ese libro que su padre se llevó desde Jerez, ha querido que vuelva a Jerez, quiso que vuelva a Jerez. Y me lo ha mandado a mí. Es algo, la verdad, y además con un mensaje emotivo, ¿no? Este libro de mi amado padre que tanto amo a Jerez, y bueno, yo lo he heredado, y por ejemplo, tengo un archivo en el que se recogen todos los espectáculos teatrales, circenses y de cualquier tipo, pues prácticamente desde la época de Isabel II hasta los años 20 o 30, de un señor que siguió un trabajo que hacía otro señor, y que fue anotando día a día todos los espectáculos, los teatros, los actores, todo. Bueno, pues este archivo salió de Jerez, sí, en los años 40, sí. Su propietario se lo llevó a Madrid, y allí estuvo en Madrid. Luego este hombre murió sin hijos, que estuvo casado, Onofre González Quijano se llamaba. Era hermano del famoso ingeniero González Quijano. Y cuando yo entré en contacto con uno de los hijos del ingeniero, cuando hice el libro este de Jerezanos para la Historia, pues para que me diera datos sobre su padre y tal. Entonces hicimos una cierta amistad. No tenía 80 y tantos años, soltero y sin hijos. Dice, mira, Antonio, yo tengo aquí esto. Yo quiero que vuelva a Jerez. Y digo, pues usted dirá, don Genaro, lo lleva a la biblioteca municipal. No. Lo conservas tú, que en tu mano está muy bien. Bueno, entonces yo lo tengo en casa, de archivo, ha sido interesantísimo. Publico un artículo en el periódico para que todo el mundo lo supiera, si alguien quisiera investigar. Hasta ahora nada más ha caído una persona a investigar en este archivo. Y bueno, son cosas que van viniendo. Bueno, en el primer caso, porque me conocí a través de Facebook, en el segundo no, pero bueno, todo está relacionado, ¿no? Yo, Antonio, pienso que cosas jerezanas que se han perdido con el tiempo, en este caso en San Lucas para el recuerdo, son archivos vivos, pero además archivos vivos donde se mete documentación diariamente en cada momento, porque es lo que has comentado, cosas jerezanas que se han perdido por el tiempo. Yo, que soy un gran aficionado a la vinatería, a la historia de la vitivinicultura, a la historia de la publicidad, te sorprende, te llega a sorprender lo que se llega a publicar de personas que tienen esos artículos, tienen recortes o tienen algo y se publica libremente, y eso es un archivo, es riquísimo para los investigadores, para los articulistas, para divulgadores de historia. Es un archivo magnífico. Yo creo que el que siga una página de estas y la siga asiduamente y lea las entradas, lea los comentarios, algunos no leen nada, no ven qué pasa,
porque empiezan a repetir otra vez lo que ha repetido otro. Quiere decir que no... Claro. Los que van aportando cosas nuevas. Es una fuente para el conocimiento, para la riqueza de la historia de una ciudad, sobre todo, hombre, de los que no la conocen, ¿no? Claro, claro. Conocen. Una divulgación que llega a todos los ámbitos. Y que de vez en cuando se cuela lo que se llaman un troll, un ornitorrinco de estos, que empieza a meter la pata, pero bueno, cuando ya mete la pata y falta la normativa, que la llevamos estrictamente, entonces pues es expulsado, ¿no? Porque son gente que van a cargarse el tema, y otros van a utilizarlo, utilizarlo con fines políticos, comerciales. Claro. Entonces esto inmediatamente son borrados y expulsados. Lo bueno de esos foros, lo bueno de estas redes sociales es que se utilice con fines históricos, y el que quiera aprender o el que quiera escribir un artículo tiene toda la información. Es como el que va al archivo, pero en vez de tener que rebuscar entre legajos, entre papeles y entre la hemeroteca, pues lo tiene a pies de clic. Claro, es que tú pinchas fotos, es un archivo de 4 o 5 minutos, pinchas fotos, dices el convento de San Agustín, por ejemplo, o cualquier desaparecido, ¡pum!, y te sale. Claro. Pues amigo Antonio, de verdad se me han quedado muchísimas cosas, tenemos mucha literatura suya encima de la mesa. Con esto cerramos otro Café de Levante, vamos a cerrar otro Café de Levante un poquito más para adelante y vamos a seguir hablando de tu trabajo porque cuando quieras. Ha sido muy interesante, ha sido un placer tenerle aquí, tenía muchísimas ganas que vinieses y que Sanlúcar también pudiese disfrutar de tu trabajo histórico y pudiese acercarse también a tu trabajo divulgativo en prensa, en radio y en televisión. Muy bien. Pues por mi parte, volveremos a vernos en este mismo sitio. Ha sido un placer y cuando quieras repetimos. Pues la palabra, el guante está sobre la mesa, ¿no? Tardo un cuarto de hora, dejaré aquí de tardar un cuarto de hora, 10 minutos. Exactamente. Amigos de Café de Levante, nosotros seguiremos hablando de historia, hablando de literatura, hablando con personas como Antonio, ¿verdad? Que viene encargado de grandes efemérides y volcando toda su sabiduría aquí, en este rinconcito del sur. Nosotros le dejamos con nuestro rincón literario, a manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Muy buenas noches, nos vemos para la semana que viene y muy buenas noches. Muy buenas noches. En este otoño acaramelado, y cuando además del cambio de estación climatológicamente hablando, lo malo es que ya nadie se fía de nada, ni de nadie. Todo es papel, letra sobre letra, titular sobre titular, pero papel, sin mayor aval que una foto adjunta más o menos retocada o simpática. Aunque por lo menos nos queda la palabra, siempre nos quedará la palabra y unas letras por escribir. De todas formas, hoy estoy contento, como casi todos los días, porque, aunque las tardes ya sean mucho más cortas, ya por fin llegó el curso, ese que a todos nos pone sobre los rieles en el camino de cada cual. Porque en algún momento, meses atrás, alguien abrió una brecha, ineludible hoyo a golpe de azadón, en la tierra valiente atormentadamente abonada y enviciada antes por 1000 hierbajos fragantes de todas las temporadas. Y hoy ya está en su color, quizá en tierra jareña o barrialteña, en algún arriate de bonanza o asomado a los alcorques del viejo paseo, debajo de guía. Tierra, color y olor a tabaco, aterronada por 100 arcillas, ahora fresca ya por los aires del otoño, a la espera de las primeras aguas. Esas aguas rebeldes, tenaces e indeterminadas. Y ya lo tenemos ahí,
casi en un suave erotismo de árboles que se desnudan lentamente entre suaves colores y olores de atardecida, en una especie de ritual seductor y acariciante. Este es el otoño que desembarca en la vieja Andalucía, como un encantamiento y una magia que a lo mejor nos transmite un indeleble sentimiento de este acento andaluz, y con un retazo de música, al caer la tarde, a ser posible. Y hoy continuamos con otro magnífico libro, Juan de Mairena, de nuestro don Antonio Machado, cuando en uno de sus capítulos nos dice así: Juan de Mairena usaba en los días más crudos del invierno un gabán bastante ramplón que él solía llamar la venganza catalana, porque era de esa tela fabricada en Cataluña que pesa mucho y abriga poco. La especialidad de ese abrigo, decía Mairena a sus alumnos, consiste en que cuando alguna vez se le cepilla para quitarle el polvo, le sale más polvo del que se le quita, ya porque sea su paño naturalmente ávido de materias terrosas y las haya absorbido en demasía, ya porque éstas se encuentren originariamente complicadas con el tejido. ¿Acaso también porque no sea yo ningún maestro en el manejo del cepillo? Lo cierto es que yo he meditado mucho sobre el problema de la conservación y aseo de este gabán y de otros semejantes, hasta imaginar una máquina extractora del polvo mixta de cepillo y cantárida que aplicar a los paños. Mi aparato fracasó lamentablemente, por lo que suelen fracasar los inventos. Suelen fracasar los inventos para remediar las cosas decididamente mal hechas, porque la adquisición de otras de mejor calidad es siempre de menor coste que tales inventos. Además, todo hay que decirlo, mi aparato extractor extraía, en efecto, el polvo de la tela, pero la destruía al mismo tiempo, la hacía literalmente polvo. Pero voy a lo que iba, señores. Con este gabán que uso y padezco, alegorizo yo algo de lo que llamamos cultura, que a muchos pesa más que abriga, y que no obstante, celosamente quisiéramos defender de quienes, porque andan a cuerpo de ella, pensamos que pretenden arrebatárnosla. Bah, por mi parte, en cuanto poseedor de semejante indumento, me temo al atraco, y no temo a que se me despoje de él, ni pienso que nadie me dispute el privilegio de usarlo hasta el fin de mis días. Como esas ciencias, las matemáticas y la física, están dadas realmente, ¿puede preguntarse sobre ellas cómo son posibles? No es menos cierto que cabe dudar de lo uno y de lo otro. Hasta aquí algo de nuestro Juan de Mairena, de don Antonio Machado. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.